es grande. Y el tema que vamos a discutir hoy, vamos a tratar se titula La llave de la prosperidad. Y está fundamentada en una cita bíblica que todos ustedes conocen. Encontramos en Mateo 6:12, dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense, en las relaciones humanas de nosotros son realmente vitales, son sumamente importantes. Y para nosotros progresar como seres humanos, tenemos que aprender a relacionarnos bien con las personas. Si queremos progresar en cualquier fase de nuestra vida, tenemos que hacer eso. Y la clave de toda buena relación, señores, es amar a los demás y aceptarlos como son. Por ejemplo, yo estoy seguro que Jochi acepta a Lisette como es, y ella también lo acepta como es. Y si nosotros podemos establecer una relación con otras personas de aceptación, tenemos la clave del éxito. Nosotros hemos recibido el mandamiento de amar a nuestro prójimo, así como a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. Y para amarlo verdaderamente, hay que perdonar sus ofensas, porque siempre hay algo que se escapa y nosotros muchas veces lo tomamos personal. Y si yo perdono a una persona con la cual yo he estado en contienda y me porto a la altura del mandato de Dios, entonces realmente yo me uno a ella de una manera muy especial, pudiendo de esta manera disfrutar juntos de nuestra dignidad y aún así de nuestra diversidad. Porque cada uno de nosotros es una unidad muy particular, pero lo que nos une a nosotros es nuestra dignidad. Y cada cual, señores, cada cual es como es. Si ustedes se creen que ustedes van a cambiar a su hijo o a su compañera o compañero, miren, cada cual es como es. Y cualquier intento de nosotros de cambiar algún rasgo de la personalidad por la razón que fuese, créanme, es como tirar al blanco equivocado. Y la falta de perdón, fíjense, la falta de perdón produce separación. Y esta separación termina normalmente en el estancamiento. Y el conflicto nunca se resuelve, se mantiene ahí adentro, encapsulado, como yo le llamo, dentro de nosotros mismos. Y cada vez que recordamos ese evento o esa situación, la persona o el lugar, comenzamos entonces, como yo le llamo, a nadar en el agitado mar de la contienda nuevamente, una vez más. Y los pensamientos y los sentimientos que vivimos con el recuerdo comienzan a cobrar vida nuevamente en nosotros y a hacer ese trabajo destructivo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. El punto es el siguiente. El punto es, si quieres prosperar, tienes que perdonar. Ese es el punto. Tienes que perdonar. Y cada ser humano, señores, es, como decíamos en la clase de Biblia, es, bueno, no necesariamente esta misma palabra, pero es un centro de actividad espiritual, es un centro de actividad mental, es un centro de actividad física, pero también es un centro de actividad empresarial. Y del ser humano es que surgen todas
las ideas que van dando forma al mundo en que nosotros vivimos, en cada uno de nosotros. Y se necesita tener un corazón amoroso, un carácter conciliador, para poder lidiar con las fuerzas del intelecto que normalmente se contraponen cuando una o más personas están trabajando juntas para lograr una meta en común. Y digo esto porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en la misma política, todos quieren ser presidente y todos dicen que quieren ayudar al pueblo, pero hay puntos de vista opuestos. Y si nosotros no podemos tener un carácter conciliador en los mismos proyectos dentro de nuestros trabajos, hay grupos que se unen para trabajar en un proyecto en particular. Y si nosotros no podemos conciliar los distintos puntos de vista, entonces no vamos a ninguna parte. Nos estancamos y no progresamos. Ahora, esa unidad de la que estamos hablando se consigue con el amor y la aceptación. ¿Okay? Se consigue con el amor y la aceptación. Pero donde hay odio, no hay amor. Y por consiguiente, para lograr el fluir del poder unificador del amor, ¿okay? Tenemos que perdonar. Entonces, cuando perdonamos, podemos empezar a prosperar. Lo tenemos que dar. No nos podemos pasar la vida. Oigan bien lo que les voy a decir. Especialmente cuando queremos lograr cosas, metas. No nos podemos pasar la vida pensando como pensábamos 20 años atrás. Si queremos prosperar, tenemos que modificar nuestros pensamientos, ajustándolos al fluir de la vida. Y como decía nuestro cofundador Charles Fillmore, a los 90 años, yo tengo todo el derecho de mañana en la mañana cambiar mi punto de vista y mi opinión. En eso hay un llamado muy particular, a ser flexibles, a saber ceder. Yo siempre recuerdo las palabras de un ministro en Puerto Rico, cuando yo empecé a conocer este movimiento, que traía siempre el mismo ejemplo. Yo me copié de él, lo traigo de tiempo en tiempo aquí. Cuando tú te enfrentas a una tormenta, vientos sumamente potentes y poderosos, tienes dos puntos de vista: permanecer como un roble o ser como el bambú. El roble no se mueve, no cede, y que termina, se rompe y se destruye. El bambú cede hasta que toca hasta casi el piso, y cuando pasan los vientos tormentosos vuelve y se para nuevamente. Gracias a nuestro ministro Luis Montero, que nos dio esa palabra a mí por primera vez. Y se los digo a ustedes también: hay que aprender a ceder. Usted prospera cediendo. Y el dicho popular lo dice: hay que darle la ala para coger de la pechuga. Tiene que dar algo. ¿No es así? Hay mucha sabiduría en el pueblo. Y tenemos que aprender a captar las cosas que nos ayudan a nosotros a desenvolvernos espiritualmente. Hay una ley universal, hay una ley espiritual que es inexorable. Y ustedes conocen esta ley. Es la ley de causa y efecto, la ley de siembra y cosecha. Esta ley, señores, es una ley inevitable. Cosechas lo que has sembrado. Yo siempre añado un poquito más. Le digo, la siembra siempre es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. Y ignorar esta ley, pretendiendo que esto no existe, es un pecado. Vean bien, es un pecado. Y digo que es un pecado porque su violación trae
nuestra propia condenación. Si violamos esa ley, nos condenamos a nosotros mismos. O sea, si tratamos de sembrar tomates porque necesitamos aguacate, nos condenamos porque no va a haber ni un solo aguacate. ¿Ok? Y esta ley nos obliga a tomar en cuenta lo que estamos sembrando en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú estás sembrando con tu gente, con la gente que te rodea a ti? ¿Cuál es qué es lo que tú estás proyectando? Es lo mismo, la ley de radiación y atracción. Tú atraes lo que tú irradias. ¿Qué es lo que tú estás irradiando? Lo que vas a recoger es inevitablemente el fruto de tu siembra, el fruto de lo que tú estás irradiando. Y este mismo principio, lo puso Jesús de una manera distinta, que ustedes la conocen: no juzguéis para que no sean juzgados. Y estos principios espirituales nos señalan que las causas siempre están íntimamente ligadas a los efectos. Hemos estudiado esto muchas veces. Causas similares producen efectos similares. Y cuando estamos en una situación de impasse, tenemos que buscar una salida. Si no, no resolvemos el problema. Porque de lo contrario, no vamos a progresar y no vamos a alcanzar el próximo nivel de desempeño. El que se crea aquí que llegó hasta lo máximo y que tiene el monopolio de la sabiduría y el conocimiento está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Y para lograr salir de ese estancamiento tenemos que hacer una de dos cosas. Número uno, o cambiamos la siembra, o cambiamos la semilla, entonces cosechamos algo distinto, ¿no es así? Pero tenemos que esperar una nueva cosecha. Hay un tiempo. O sencillamente perdonamos, soltamos y nos movemos inmediatamente en la dirección de nuestro mayor bien, que eso es mucho más fácil, ¿no me parece a usted? Soltar. ¿Okay? Y nuestro mayor bien siempre, señores, es progreso y unidad consciente con Dios. Esa es la segunda parte más importante. Pero ustedes tienen que decidir qué es lo que ustedes van a hacer con sus vidas. Es una decisión que estábamos hablando en la clase de Biblia. Jesús decidió qué iba a hacer con su vida. Tuvo encrucijadas. Y tú y yo tenemos encrucijadas en nuestra vida y tenemos que tomar esa decisión. Ese es el precio del libre albedrío que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros nos aferramos a una posición. ¿Por qué? Porque nos causa mucho temor y mucho miedo pensar de otra manera distinta. A veces estamos en una posición porque pensamos que si cedemos lo vamos a perder absolutamente todo. Miedo a perder bienes materiales muchas veces, por los cuales hemos luchado toda nuestra vida. Pero con esa actitud no estamos reconociendo a Dios como nuestra verdadera fuente de provisión. Mientras nuestra seguridad esté fundamentada en cuánto tengo en la cuenta del banco o en el valor de nuestras inversiones, estaremos adorando al Dios de las riquezas y poniendo en segundo lugar al único y verdadero Dios. Dios, señores, si queremos progresar espiritualmente, Dios tiene que ser primero en nuestra vida. El tiempo que dedicamos a Dios tiene que ser primero.
como decía Stephen Covey, primero lo primero. Y primero es Dios. Y ahora, esto no quiere decir, porque ya acabo de decir esto no quiere decir que no tengas dinero ahorrado para tus proyectos, para oportunidades. Lo que queremos nosotros decir es que tenemos que seguir la instrucción de Dios en cuanto al manejo sabio de nuestras finanzas. Y esto incluye soltar lo que tengamos que soltar si es la voluntad de Dios. Y la mejor manera de soltar siempre es perdonando. Ustedes saben que, como hemos dicho, bueno, a los estudiantes de aquí que están 1000 veces, que la palabra perdonar tiene dos partes. El prefijo es per, que significa por, y el sufijo donar, que es dar. Por dar. Perdonar es ceder. Y muchas veces, cuando nosotros cedemos, nos sentimos fracasados, porque no queremos ceder, nos queremos mantener siempre en nuestra posición personal. ¿Ustedes entienden eso, verdad que sí? Yo lo entiendo a perfección. Y nos sentimos frustrados, pero el que se siente frustrado en realidad es tu personalidad, es tu ego. Ese es el que se siente fracasado. Tu ego, tu divinidad, no. Todo lo contrario, tu divinidad reconoce cuando tú cedes que tú estás cediendo a la voluntad del Creador. Esa no. Y el ego no se queda ahí. No solamente te sientes fracasado, te echa la culpa a ti mismo y te hace sentir mal. Y este sentimiento es muy humano. No se crean. Es muy humano, es parte de nuestra humanidad. Y obviamente no me extrañaría a mí. Oigan bien lo que les voy a decir, que puede sonar como un sacrilegio, pero no me extrañaría a mí que Jesús, postrado en la cruz como estuvo, no se hubiese sentido de esa manera, como un fracaso total. Porque Jesús en su humanidad estuvo muy, muy cerca de cada uno de nosotros. De hecho, Jesús es parte de nuestra raza humana. Y, claro, ese sentimiento lo pudo haber sentido Jesús en su humanidad. Pero Él reconoció mejor que cada uno de nosotros su divinidad. Y optó por seguir su divinidad y crucificar su humanidad. Y cada uno de nosotros tenemos que seguirlo en ese camino. Tenemos que sobreponernos al dominio del ego de nosotros. Y cuando esto ocurra, nuestro enfoque va a girar desde lo humano en nosotros a nuestra parte divina, a lo divino en nosotros. Pero también vamos a reconocer algo muy importante, que cuando nosotros soltamos esa parte humana, ese ego, esa posición intransigente y giramos a nuestra divinidad, cediendo a lo que ustedes quieren hacer, como hizo precisamente Jesús cuando estábamos hablando en la clase de Biblia, los encontró en Getsemaní durmiendo 3 veces y terminó soltándolo. Lo soltó. Vamos a hacer otra cosa. A veces tenemos que hacer eso, soltarlo. Cuando nosotros soltamos y seguimos nuestra divinidad,
algo muy importante ocurre. Cuando seguimos la guía y la instrucción de Dios, encontramos al final del camino que el fracaso es imposible. Es imposible. No podemos fracasar. Fíjate que Jesús pareció lo que pareció, pero no fracasó. Él triunfó. Y estas son las cositas que nosotros tenemos que empezar a entender y actuar conforme a esas cosas. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos ya dominando nuestro ego. Pero para dominar nuestro ego tenemos que tener fe en Dios. Y sabemos que si queremos progresar espiritualmente, tenemos que tener fe en Dios. Tan sencillo como eso. Porque sabemos también que por encima de esa personalidad, de ese ego, está el Cristo que mora en cada uno de nosotros. Tú y yo vamos a decidir si nos quedamos estancados o vamos a progresar. Eso lo vamos a decir tú y yo. Jesús lo puso, voy a parafrasear, lo puso en su palabra, yo lo voy a poner en la mía. Ponte de acuerdo rápidamente con tu adversario. No sea que el juez te vaya a meter en la cárcel. Eso es lo que dice, parafraseando la palabra de Jesús. ¿Podría ser que tu adversario fuese tú mismo? Tú mismo. Y el juez, tu propia conciencia acusadora. Entonces, reconcíliate contigo mismo. Ahora hablemos un poquito del manejo de nuestras finanzas. Es parte importante cuando hablamos de prosperidad, ¿verdad que sí? Y se dice que los antiguos babilónicos, esa gente fueron los más ricos del mundo antiguo, los babilónicos, tenían una fórmula mágica de la cual yo varié un poquito para salir de todas sus deudas. Porque mucha gente comete inclusive suicidios porque no pueden soportar la cantidad de deudas que tienen. Ustedes saben estas cosas. Salen por los periódicos porque no pueden soportar sus deudas. Y entonces, yo les digo a ustedes que si usted quiere salir de sus deudas, lo primero que tiene que hacer es reconocer a Dios como la fuente inagotable de toda su provisión, devolviéndole una décima parte de nuestros ingresos a aquel o aquellos lugares en donde usted recibe alimento espiritual. Si tú no te atreves, oiga bien lo que te voy a decir ahora, escucha bien, si tú no te atreves a hacer esto, entonces tú no tienes confianza en que Dios es la fuente de tu provisión. Tú no crees que Dios es la fuente de tu provisión. Tú no tienes fe en que Dios es la fuente de tu provisión. ¡Pum! Número 2. Siempre hay que guardar una décima parte de lo que tú te ganas para las oportunidades. A lo mejor a ti te gusta coser y tú ahorras y te compras una máquina de coser. Eso es una oportunidad. Tenemos que tener una fuente, un pequeño caudal de dinero para las oportunidades que se nos presentan a nosotros. Oportunidades que debemos aprovechar para nuestro progreso. ¿Qué nos las trae? ¿Quién nos trae? La oportunidad de Dios. Cuando ve que estamos preparados, nos trae la oportunidad y tú escoges si la coges o no la coges. Tercero, no comprometas tu capacidad de pagar deudas. Aquí que viene el plato duro.
más de un 20% de lo que usted gana. ¡Wow! Yo que debo gastar mis pensamientos. Bueno, pues mira, te voy a decir algo. Empieza a disciplinar el manejo de tu dinero. Se requiere disciplina. No solamente se requiere disciplina, porque estamos hablando de finanzas en este momento, pero la finanza es parte de nuestra vida. Se requiere disciplina para progresar espiritualmente también. Se requiere disciplina para controlar nuestros pensamientos, para controlar nuestras acciones y también nuestras reacciones. Todo eso requiere disciplina. No podemos hacer compromisos que no podamos cumplir. No podemos. El progreso de nosotros se da en todas las fases de nuestra vida cuando nosotros nos comprometemos, asumimos la responsabilidad y cumplimos cabalmente con nosotros mismos y con los demás. Y en este proceso es necesario vencer el miedo al fracaso. El miedo al fracaso en general y a la carencia de cosas materiales en particular. El mismo Jesús fue tentado por la materialidad, especialmente cuando estuvo en ayuno 40 días en el desierto. Tuvo que disciplinar su cuerpo, tuvo que disciplinar su mente, tuvo que hacerse responsable de sí mismo y de lo que tenía a su alrededor. De hecho, fue más allá. Al finalizar su activo ministerio, se hizo responsable de toda la familia humana. Y no es esto maravilloso. Para mí es extraordinario eso, Jesús. Nosotros podemos hacer estas cosas y aún mayores, porque esas fueron sus palabras. Ustedes pueden hacer esto y mucho más. Fíjate, se enfrentó Jesús con valentía y venció el miedo a la muerte y la superó. Y recuerden las palabras, él dijo, mira, lo que yo hago, tú también lo puedes hacer. Si estás pasando por un momento de crisis, recuerda no envolverte en las dificultades del momento. Piensa en la crisis como una oportunidad para hacer cosas nuevas, cosas distintas, o como una confluencia de múltiples posibilidades. Pero podría decir, bueno, pero están muy bonitas esas palabras que tú dices, pero mira, yo no tengo dinero, no tengo un empleo, o no tengo un carro, o no tengo qué sé yo. Yo no puedo. Pero tienen una mente en donde surge un caudal de ideas productivas, tienes talentos, tienes habilidades, y en donde quiera que haya o exista una necesidad, existe también una oportunidad para satisfacer esa necesidad. El pensamiento negativo es tan y tan automático. Su centro de control está en el subconsciente, que cada vez que te viene una buena idea, la bloqueas. No podemos progresar de esa manera. Yo recuerdo una persona que tuvo un trabajo esos trabajos donde las compensaciones son grandísimas, en posiciones estratégicas de una corporación, ganándose muchos miles de pesos, 100,000 pesos mensuales, una cosa así. Y de momento quedó sin trabajo, de un día para otro. Estuvo años tratando de buscar un empleo similar. Después de un tiempo,
se le acercan y le ofrecen un empleo por 30,000 pesos. ¿No puede? Ya, a 30,000. ¿Ustedes saben qué hizo? Lo rechazó. Prefirió seguir sin empleo a emplearse por 30,000 pesos. Menos de una tercera parte de lo que hacía antes. ¿Y qué importa? ¿Qué importa eso? A ti no te debe importar. Tú tienes que verlo como la oportunidad que Dios te trae para tú seguir evolucionando. De ahí surgen nuevas oportunidades. Lo que no podemos pretender es lo que yo siempre le digo a ustedes. No podemos pretender obtener algo a cambio de nada. No podemos trabajar así. Y para que tú veas el efecto de esto, piensa, por ejemplo, por ahí en la calle, en el semáforo, a esta gente que se pasa pidiendo todo el santo días, todos los días. Prospera esa persona. Esa persona no prospera. Tú la ves siempre peor. ¿Por qué? Porque están pretendiendo obtener algo a cambio de nada. Prospera también aquel que se pasa su vida dando excusas y evadiendo su responsabilidad, inclusive familiares o de la que sea. ¿Prospera esa persona? Tampoco prospera. Tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. El día del juicio, que tanto se habla, que hay un día futuro que va a haber el día del juicio. ¿Sabes cuándo viene ese día? Cuando te veas cara a cara, como en un espejo, y te vas a tener que perdonarte por haber tenido la osadía de creer que puedes burlar la ley divina sin sufrir las consecuencias de esa violación. Tendrás que perdonarte por tu propia irresponsabilidad y falta de respeto a ti mismo y a los demás. Suenan fuertes estas palabras, yo lo sé, pero muchas veces las cosas, la verdad, tiene que hacer un trabajo fuerte en cada uno de nosotros. Y la ley es inexorable, como decía en un principio, y tal vez no te guste lo que te estoy diciendo. Puede ser que no te guste, pero puedes estar seguro que es la verdad que nos enseñó el Maestro Jesucristo. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señores, es tiempo de reformarnos ya. Y esta reforma siempre comienza en la mente. Suelta esos hábitos indeseables. Perdónate a ti mismo. Reconcíliate contigo mismo. Te aseguro que cuando hayas hecho esto comenzarás a prosperar. Y vamos a tomar ahora un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar sobre estas palabras. Lo primero que vamos a